y creo que el Congreso está yendo tan bien que va a aumentar mi conocimiento sin haber visitado tantos sitios, que me voy a convertir en un turista directamente. Bueno, la idea mía de hoy, por invitación, era contar el concurso del Viria que se dio en la Costa del Sol en 1960. Me viene muy bien la ponencia anterior porque me voy a situar en el momento justo previo anterior a la ley de zonas y centros de interés turístico. Pero también me pregunto, cuando veo estas cosas en el pasado y pienso en un concurso hace 58 años, ¿qué relación o qué puede interesar a día de hoy a este respecto? Con lo cual, en parte de lo que contaré ahora, haré una pequeña introducción para entender el contexto. Algunas de las cuestiones se han ido comentando. Me gusta ser un poco taxativo en ese sentido, aunque seré muy breve, porque creo que si no, no se entiende nada. De manera aislada no podemos entender absolutamente nada, al menos yo. Y luego desarrollaré un poco la experiencia del concurso del Viria y con posterioridad les mostraré otra experiencia de concurso próxima a la actualidad, para poder terminar comparando y estableciendo los paralelismos que nos permita un poco identificar también, porque la época nuestra actual la conocemos más que la de hace 58, 60 años, y poder ver un poco las diferencias y entender los hallazgos si los hay, sus parecidos o incluso sus defectos. Bueno, en principio, como estamos en el archipiélago canario, sí me gustaría contar, aunque entiendo que habrá mucha gente que lo conozca, pero un poco orientar sobre qué es la Costa del Sol, y sobre todo me interesa mucho que se entienda qué era la Costa del Sol, cómo se entendía en la primera mitad del siglo XX y sobre todo desde la capital, desde Madrid. La Costa del Sol, en principio, bueno, estamos muy próximos al estrecho de Gibraltar. Me ha encantado lo que Daniel ha comentado de que un estrecho puede ser una plaza, es un espacio, es verdad que lo es. Y en ese momento el Estado entendía la Costa del Sol como un continuo del litoral sur de la península ibérica que iba de la punta de Tarifa al Cabo de Gata. Estamos hablando de 400 kilómetros. Una costa bien orientada al sur y una costa que además funcionaba delimitada y funciona delimitada por dos líneas geográficas. También hay que decir que la Costa del Sol hoy día entendemos como la parte de la costa de la provincia de Málaga. Esas dos líneas geográficas bien diferenciadas se pueden ver en este dibujo que me gusta mucho de Manuel Jaén y un proyecto de Manuel Jaén y Antonio Bonet Castellana para la zona, que es como una especie de derrotero, estos libros de los marinos que describen la costa y cómo la vemos desde el mar. Las dos líneas geográficas son la línea de la costa continua, y esto se repite, y una cadena montañosa que se encuentra en torno a los 1.500 metros de altitud y bastante próxima a la línea costera. Se produce esta situación, esta circunstancia se produce prácticamente, culmina con el Peñón de Gibraltar, es más elevada, algo más elevada la costa de Granada y llega hasta el Cabo de Gata, en la costa de Almería, sucede exactamente igual. Aquí traigo esta imagen del siglo XVIII de la provincia de Málaga para entender esta cantidad de montaña que hay en general en toda esta zona. Por situar este contexto que comentaba hasta el año 60, que es cuando se realiza el concurso del Viria, voy a aprovechar las fechas que ven abajo, y si no los ven las voy a ir contando yo, para ir comentando cuáles son esos hitos que aparecen en este momento. El primero es 1953. 1953 es un año capital, porque se firma el Pacto de Madrid, el pacto con los Estados Unidos. Ese pacto hace que cambie de la consecuencia de los convulsos años 30, que terminan en una guerra civil y en un Estado franquista que es económicamente autárquico, y el país está brutalmente empobrecido, acaba estableciendo una relación de conveniencia mutua total, brutalmente económica y también militar, para los americanos militar, pero para España será económica, de apertura hacia, sobre todo, divisas, entrada de capital y otra mentalidad. Esto
En principio, el Estado, como se ha comentado también antes, no ve el turismo como lo que va a venir, ¿no? Económicamente van a venir otras circunstancias. Pero no es del todo cierto, porque en el año 1955 la Presidencia de Gobierno, es decir, el centro del Estado, hace un estudio para la ordenación de la Costa del Sol, que es un estudio que no es de urbanismo ni es de arquitectura, es un estudio en general de toda la transversalidad del turismo. Cuántos alojamientos puede recibir la zona, qué infraestructuras necesitaría, qué puertos necesitaría, si habría una zona de caza o no, etcétera, y arroja, este es el único plano que tiene el estudio de ordenación. Este plano, que es interesantísimo, grafía lo que entiende el Estado, que es la Costa del Sol, visto desde Madrid, muchísimo más amplio. Y además, otra cuestión interesante es que trasciende la organización del Estado franquista, que era provincial, porque abarca, como vemos en este escudo, la costa perteneciente a 4 provincias: Almería, Granada, Málaga y Cádiz. ¿De acuerdo? Se ven sus lugares principales, se ve la ciudad de Málaga, se ve la carretera nacional 340, que es la que ata, es el cordón que ata todas las poblaciones de esta costa, ¿no? En el año 1956, un año después, bueno, esto evidentemente no llega, termina este estudio diciendo que son tales las infraestructuras que habría que hacer para esta entrada de población que mejor no hacer nada. No podemos hacer nada, mejor no hacer nada. Puedes decidir no hacer nada si tienes, si no tienes, no hacer nada. Entonces son conscientes de eso y se para. En el año 1956 llega la Ley del Suelo, que se ha comentado antes también. La Ley del Suelo es una ley muy interesante, muy didáctica, establece las relaciones de reparto de cargas y beneficios en el proceso urbanizador, establece como la prioridad en la que todos estamos educados de que primero hay que urbanizar para luego construir, pero es una ley que se encuentra con una realidad económica muy mermada y tampoco llega a realizarse completamente. En ciudades, en grandes ciudades, en ciertos municipios, se va haciendo, pero con una lentitud suprema, porque lo que viene, como decían esta mañana, decía Juanma, con las declaraciones que citaba Terán del ministro, lo que viene, más que viene, sobreviene. Es una especie de tsunami que no pueden pararlo. Y también me gustaría decir que es que la situación del país, hay que entenderlo así, era de, vamos a decirlo, era de extrema pobreza. Pobreza. O sea, que cuando hablamos de que llegó y vino, no, es que era dinero que entraba. Y ese dinero entraba para los albañiles que hacían las obras, para los encofradores, para los camareros, como entrase. Pero era una manera de entrar y, sobre todo, clarísimamente, si vemos zonas periféricas como esta. ¿Qué sucede en el año 1957? En el año 1957 se homologa la pista del aeropuerto de Málaga a 2.000 metros. Se construye con 2.000 metros y se homologa para los vuelos internacionales. El aeropuerto de Málaga es el decano de los aeropuertos españoles. ¿Por qué? Porque una línea aeropostal francesa, que esta mañana veíamos un póster de ella, la fundó su ubicación en el año 1919 y sigue en el mismo lugar. También pasó por Barcelona, también pasó por Alicante, pero no está en el mismo lugar. El de Málaga sí. Con lo cual había un aeropuerto, pero era un aeropuerto menor. En el año 57 se amplía a 2.000 metros, con lo cual la pista, con lo cual permite la llegada de vuelos internacionales, vuelos que van a venir de los países nórdicos, vuelos que van a venir de las Islas Británicas y van a venir de Estados Unidos. Esto es muy importante también destacarlo, porque la orografía de la provincia de Málaga y de toda esta zona en general aislaba a la zona del resto de la península, sobre todo de Madrid. Llegar a Madrid era larguísimo y de Málaga a Granada era larguísimo, y eso también hay que entenderlo. Eso podríamos llegar a decir que la Costa del Sol era como un tercer archipiélago del Estado. Estaba suficientemente separado por esa distancia, esa falta de comunicación, con lo cual el aeropuerto fue capital para entender ese proceso. En el año 59, ¿qué sucede en el año 59? Pues que los gobiernos franquistas cambian, se llaman los gobiernos tecnócratas, son gobiernos con gente muy preparada del Opus Dei y con la cabeza clara en cuanto a cuestiones económicas,
y hacen el primer plan de estabilización. Ese primer plan de estabilización del año 59 es capital porque hace que los años 60 sean unos años de bonanza, y no solamente para las clases pudientes, sino para la clase media española, y se corta con la, como se ha nombrado antes, con la crisis del petróleo. En el año 1960, el Estado hace, justo el año de Elviria, el Estado hace el primer plan de ordenación de la Costa del Sol. Si el anterior era un estudio, hace el primer plan. Ese plan es profundamente pragmático. Lo redacta Luis Blanco Soler, arquitecto madrileño interesante. Y es brutalmente pragmático, primero, porque ya el área de la Costa del Sol ya no es la que veíamos antes dibujada, sino va a ser la costa occidental de la provincia de Málaga. Y va a atender al desarrollo de 4 municipios solamente. Uno que es un barrio de la ciudad de Málaga, que es Torremolinos, en esa época, hoy día ya no. Otro es Fuengirola, otro es Marbella y otro es Estepona. Y lo hace de la manera más, digamos, convencional del urbanismo. Es decir, son crecimientos que se plantean de manera concéntrica estos municipios. Y ya está. ¿Y qué pasa en medio? ¿Qué sucede en medio? Esto es lo que había en medio. De esos municipios, estas poblaciones cercanas a la costa, en medio había una zona agraria, frágil y débil. Vemos la montaña muy cerca, vemos la playa inhóspita, vacía, y vemos la Nacional 340. Esto es una foto de la finca del Ángel, donde Banús promovió uno de los centros de interés turístico más grandes de todos los que se hicieron, que era la Andalucía la Nueva, que luego se llamó Nueva Andalucía, y en la parte costera se encuentra el puerto Banús. Pero era esto lo que había. Y si el pragmatismo había llegado, o por necesidad o por otras cuestiones, a determinar solamente los crecimientos urbanísticos de manera concéntrica, ¿qué pasaba en medio? Cuando había una presión enorme para que en medio, que eran lugares espectaculares, se pudiese desarrollar. Esto verdaderamente es el germen como se ha comentado antes, de los centros de interés turístico, con todos sus defectos, pero esa necesidad llegaba. En el año 1960 se organiza un concurso internacional de ideas en la zona de Elviria. Elviria se encuentra a menos de 20 kilómetros de Marbella, en este punto, más o menos, de la costa, y es un concurso, hay que indicar que es un concurso que lo promueve un promotor privado, Salvador Guerrero. Es un concurso privado. Lo digo y lo remarco porque estamos acostumbrados al concurso como algo público, no privado. Entonces, desde ese punto de vista, tiene esta singularidad que hay que subrayar. Por otro lado, es un concurso que él se ampara, por sus buenas relaciones, entiendo que con Madrid, se ampara en la Unión Internacional de Arquitectos para que le ayuden. Entonces, él promueve un concurso internacional de ideas para buscar un modelo de urbanización turístico que sirviese de ejemplo para lo que va a venir, que ya notan que viene. O el Estado se sirve de él, o la UIA, o él se sirve, no queda un poco muy claro y quizás da un poco igual, ¿no? Este concurso, esta es la zona de Elviria, esta es la fotografía que se le envía a los concursantes. Tiene una singularidad, vuelve a darse la misma circunstancia geográfica que hablábamos antes, y tiene una singularidad que tiene un pinar que hay que proteger aquí en medio. En el dibujo que os enseñaba antes, en la zona de Elviria aparece ese pinar también dibujado. Es una zona, bueno, interesante y bonita, ¿no? En el concurso participan en su jurado 3 miembros de la UIA, uno es francés, otro es italiano y un español. Está también Emilio Ladorrera, que era el director general de urbanismo del Estado, y Luis Blanco Soler, que era el arquitecto que acababa de hacer o estaba haciendo el plan de ordenación que comentaba antes, que solamente atendía a 4 municipios de la Costa del Sol. Al concurso se presentan 116 equipos de 26 nacionalidades, tiene una repercusión enorme y, bueno, todos los organizadores encantados. Y
Pero no solamente la repercusión es enorme en la zona local, sino que, posiblemente por estas relaciones con Madrid, tiene una repercusión nacional en el mundo de la arquitectura. Cuando digo esto, digo lo que ven aquí al lado es la portada de la revista Arquitectura, el número 27 de marzo de 1961, lo sacan justo acabado el concurso, que es un número dedicado en exclusiva al concurso del Viria. No hay otros proyectos, concurso del Viria. En este número, que dirigía la revista Carlos de Miguel en esa época, le encarga a dos jóvenes arquitectos, Arias y Reyero. Arias llegó a ser catedrático de urbanismo de Sevilla, con posterioridad. Les encarga que clasifiquen, que ordenen, que cuenten eso que ha pasado, que lo ven que tienen mucho interés. Y ellos hacen una clasificación, no cuentan todos los proyectos, cuentan unos bastantes, y hacen una clasificación, los describen y hacen unos esquemas. No están publicados los proyectos, salvo algunos, los premiados, y hacen unos esquemas, como los que vemos en pantalla, donde indica. La zona era un área de bastantes hectáreas, por eso la escala es de ordenación urbanística prácticamente, ¿no? Y atendía, también decía en las bases del concurso que debía no solamente atender a alojamientos, sino también a algo que llamaban el centro cívico, que no era más que espacios, edificios, lugares de dotación para esos turistas que vendrían, pues que llenarían este sector de manera enorme, ¿no? Podemos entender rápidamente qué son esos lugares, pues zonas de restauración, deportivas, de transporte o intercambio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos los esquemas. Estos serían de los 3 primeros premios, primero, segundo y tercero. Los dos, el primero es un equipo francés, el segundo es un equipo español y el tercero es un equipo francés. Esta mañana también Juanma hablaba de esa relación francesa con lo que sucedía aquí en este concurso, y 6 accessit. En ese sentido, generoso, ¿no? Bueno, los premios eran curiosos. El primer premio, esto no lo iba a decir, pero lo voy a decir porque está bien. Al que ganaba le regalaban un mes en la zona de vacaciones, una parcela de 5.000 metros cuadrados y 250.000 pesetas de la época. Ya quisiera yo de eso. Ahora, ya quisiera yo eso, vamos. Y el siguiente en gradación, espectacular. Ellos hacen, Reyero y Arias escriben un artículo, muy recomendable leer también, y en el que se explican qué es lo que han descubierto, y ellos hacen una clasificación en la que subdividen, digamos, las 3 maneras de hacer principales, las maneras de hacer en 3, y dependiendo sobre todo de la relación que tiene ese centro cívico con el resto. En la primera de ellas, el centro cívico, ven que los esquemas también tienen que ver con lo que hemos hablado, mar, carretera, colinas. El centro cívico entra como una especie de punta, pero con una base sólida ligada a la carretera y a la playa, pero penetra, en cierta manera, en el interior. Así es la propuesta ganadora. La propuesta ganadora, bueno, aparte de esta isla que nos recuerda más a Dubái y cosas de estas que coloca enfrente, entra todo este centro cívico, se mete en la zona. Hay que tener en cuenta que la topografía empieza, el Pinar llega hasta aquí y ya empieza a subir y se mete hasta ahí. Ellos lo explican de esta manera, ven la potencia, la subdivisión del centro cívico y características especiales. Hay una interesante, rigidez geométrica de trazado. La propuesta ganadora es muy cartesiana, de trazado. A mí me da la sensación de que estaba pensada sobre el plano, cosa que pensando en arquitectos centroeuropeos y del norte que trabajan en el plano continuamente, lo puedo entender, pero que no entraba. Con lo cual también puedo entender que el promotor privado, Salvador Guerrero, diría quita, regálale el mes y adiós. No se construyó nada ni llegó a nada. Había un compromiso muy frágil, muy tibio, de que se podía continuar con el proyecto, pero no se continuó, ¿no? La segunda de las clasificaciones sería la de aquellas que el centro cívico directamente se coloca en medio
en medio entre la montaña y la playa. En este caso, a este caso pertenece la tercera propuesta premiada. Vemos, bueno, esta mancha engaña un poco, es el Pinar, y este sería un lago que mete, y introduce aquí el centro cívico en medio. Lo concentra todo, no reparte hacia la zona de playa, que sería más llana nada, con lo cual se mete en otra especie de berenjenal, aquí lo vemos, porque vuelve a colisionar geometrías de este tipo, de esta orden. A mí me recuerdan más a los proyectos de Costa, Brasilia y otros que se realizan solamente en el plano con una topografía de esta manera. Bueno, es el tercero. El tercer premio. La tercera de las estrategias, estamos usando mucho la palabra estrategia, la tercera de las estrategias sería aquella en la que subdivide el centro cívico en dos partes, una ligada a la playa y otra ligada a la parte alta. En este caso, ellos colocan el segundo premio. El segundo premio, además, debe ser el que más les gustaba a ellos, porque la portada de la revista es el esquema de ese premio significativo. Y a mí me llama muchísimo la atención, este está hecho por un equipo formado por Carlos Martínez Caro, José Luis Picardo, etcétera. José Luis Picardo fue un arquitecto que luego tuvo bastante relevancia en paradores nacionales, con lo cual siguió en la línea del turismo, y también arquitecto de la Fundación Juan March de Madrid. Y Picardo contaba, porque claro, Picardo contaba que lo que él quería hacer, lo primero que hicieron cuando se enfrentaron al concurso, fue una maqueta. Una maqueta de toda la zona, una maqueta. Y esa maqueta la fotografiaron y la utilizaron para exponer sus paneles. De hecho, el panel, vemos aquí los textos, esta es la fotografía de la maqueta. Y lo que él dice que quería conseguir con este proyecto era construir un paisaje. Lo dice así. De hecho, cuando uno mira la propuesta, lo primero que piensa como arquitecto es ¿dónde está la propuesta? Habiendo visto las anteriores, que eran muy formalistas y enseguida se veían, aquí lo que vemos es un trozo de campo con unas carreteras y árboles, ¿no? Nada más. Pues la propuesta está por ahí. Está por ahí. Eso, yo creo que es lo más interesante que tiene, que es una propuesta disgregada, es una propuesta que conoce más la topografía, quizás por ser español, pongamos por decir algo también, ¿no? Pero sí es cierto que es totalmente distinta a las otras dos, que se parecen bastante entre sí. Pero también, bueno, aquí vemos, este es el esquema, vemos una zona pública, arriba subdividen en dos y utilizan esta especie de pueblos con, bueno, grandes hoteles en la zona alta y disgregan. La estrategia de usar pueblos es una estrategia muy atomizada que se puede adaptar mucho más. Posiblemente la realidad constructiva de Elviria a día de hoy se parece a esto. Es más fácil de fasear, se va haciendo con el tiempo, se van haciendo caminos siguiendo la topografía, carriles y luego van creciendo las casas, ¿no? Y aquí volvemos a ver un poquito más cerca el proyecto. Pero Arias y Reyero, en medio de todos los proyectos, se encuentran una sorpresa. Que además la destacan también, ¿no? En su texto y demás. Y es que hay un proyecto que aparece, que es eso es una parte del mismo. Vemos un poco esta intención de adaptarse a los dedos del paisaje, como diría luego en su propio texto. Y esta es una parte de la propuesta de John Hudson. Hudson, es normal que ellos caigan en la cuenta de que se ha presentado alguien importante. Hudson no gana nada en este concurso, nada. Pero Hudson había ganado 3 años atrás, en 1957, el concurso para la ópera de Sydney que todos conocemos y que en el mundo de la arquitectura tuvo una relevancia tremenda y la ha tenido, todavía la tiene, con toda la dificultad del tiempo que tardó en construirse, etcétera, etcétera, con lo cual habría tenido más repercusión. Pero claramente en estos años encontrarse a Hudson dentro era algo interesante para mirar. La propuesta de Hudson lo que establecía era una zona, digamos, el centro cívico pertenece a la tercera categoría, el centro cívico lo coloca en la parte, lo subdivide en dos, uno más práctico, digamos, que es el de recreativo, centro de transportes, deportivo, etcétera, y coloca Hudson
otra parte en la zona alta de la colina. En este sentido, Hudson es muy sensible a ello, muy sensible. Y coloca hasta una zona espiritual. Interesante. Él lo define, bueno, ellos sacan de su memoria esto, dicen, en importancia de la zona humanística, separada del centro cívico y dominando tierra y mar como centro de atracción de la inquietud internacional. Pero es que de la propuesta de Elviria no quedan planos, no se puede ir a Dinamarca a buscar la propuesta de Elviria. No, estos son planos de la propuesta, vemos la topografía, vemos lo que hace, enseguida reconocemos que nos suenan a Hudson. No quedan porque cuando Hudson estaba en Australia, con la ópera de Sydney, su archivo de proyectos que lo tenía en un almacén en Dinamarca se quemó, con lo cual no queda nada. Pero en el año 1962, en la revista Zodiac, Hudson publica su famoso artículo Plataformas y mesetas. Es un artículo en el que él expone su visión sobre la arquitectura, se justifica, de cierta manera, sobre las cuestiones que a él le interesan. Y Hudson, en ese artículo, me permito leerlo rápidamente, este artículo deviene de viajes que Hudson tuvo en finales de los 40 a México, concretamente a Chichén Itzá y a Monte Albán, y quedó impresionado con las pirámides de allí. Y también viajes que tuvo a China. Entonces hace un contraste y establece, por eso lo denomina así, la plataforma y la meseta. ¿Y qué es lo que descubre? Él dice, habla de Chichén Itzá, al introducir la plataforma al mismo nivel y altura que la parte superior de la selva, estos individuos alcanzaron repentinamente una nueva dimensión vital. Desde estas plataformas elevadas construyeron sus templos, tuvieron acceso al cielo, las nubes y la brisa, y repentinamente la cubierta de la selva se había convertido en una amplia y abierta llanura. A través de la argucia de esta arquitectura habían cambiado completamente el paisaje y sustituido su experiencia visual con una grandeza acorde con la de sus dioses. Y Hudson, en este artículo, ejemplifica sus textos y su visión de la arquitectura, la ejemplifica con varios de sus proyectos. Y uno de ellos es la propuesta de Elviria. La propuesta de Elviria, el comentario que hace sería: el área del concurso se encuentra en una maravillosa situación en el mar Mediterráneo. Así pues, la vista debe ser el motivo dominante para el planeamiento urbano de esta zona. En este esquema, ninguna edificación destruye el contacto con el mar, sin importar lo lejos que se halle de la playa. En lo alto de las montañas, donde claramente se definen las plataformas que se extienden como dedos de una manera muy dramática, y este lejano punto ha sido elegido para ubicar nuestro centro humanista. Hudson descubre que las laderas, la topografía de la zona de Elviria se asemeja a la pendiente de una pirámide y por eso coloca este centro humanista arriba. Bueno, hay más del concurso de Elviria, pero llegado a este punto es cuando yo me pregunto, bueno, ¿y traído a día de hoy esto, cuando no había planeamientos, cuando no había terrenos, con todo lo que estamos hoy día, podemos? Y traigo una actividad que ha habido en la Costa del Sol, en 3 ediciones, se han hecho 3 concursos, 2014, 16 y 18, promovidos son concursos privados también, promovidos por una asociación de empresarios que se unen con motivo de la crisis de 2008, se alían, hacen una red de trabajo para relacionarse. Estos empresarios son promotores, inmobiliarias, constructoras, gremios de la construcción, que estaban acostumbrados a trabajar en viviendas y en zonas de alta gama, ellos llaman de alta gama, ¿no? Hacen un concurso, yo lo conozco bien porque al primer concurso nos presentamos, quedamos entre los 5 primeros, pero no ganamos, y en el segundo y en el tercero pude participar del jurado con otros arquitectos como Rafael de la Hoz, Ignacio Vicens, Guillermo Vázquez Consuegra o Antonio Cruz de Cruz y Ortiz, ¿no? En el primer caso, ellos lo que hacen, la asociación lo que hacía era vincular al propietario de una parcela con el proyectista que ganase a través del concurso. Ellos consiguen una parcela que el propietario de la Zagaleta, que es una organización de alto lujo de la zona, ofrezca para el concurso esta parcela, una parcela grande para hacer una
una villa de casi 2.000 metros cuadrados para, bueno. Y esta es la propuesta que gana. En este jurado participa también Fernando Caruncho, que es un paisajista que recomiendo ver, y posiblemente tiene un carácter paisajístico enorme, y gana esta bellísima propuesta. Vemos la maqueta y demás. Claro, pero me llama mucho la atención porque si la alta gama podríamos entenderla a la alta costura, por ejemplo, no conoces al cliente al que le haces la casa. No le tomas las medidas. ¿Esto cómo es? En el segundo concurso pusieron y además el primero no se construyó, ¿de acuerdo? En el segundo caso pusieron en contacto con una promotora que tenía unos terrenos de escala media y que este fue el que ganó, David Tuan, un arquitecto belga, y con la singularidad también de que decían que había que respetar la normativa entera, completa. La normativa para esta zona en Santa Clara, cerca de Marbella, permitía hacer villas, pareados, adosados y bloques de 3 y 4 plantas. La propuesta ganadora, que costó sacar propuesta ganadora, la propuesta ganadora era esta. Fijaros la densidad que tiene. Otra vez yo me vuelvo a preguntar, y se lo dije a los promotores, ¿y la alta gama es esto? ¿Vivir todos ahí apelotonados? Y tampoco se llegó a iniciar construcción. En el tercer caso, este es en Estepona, en el que se ofrece a los concursantes una parcela rectangular muy cerca al mar, a la playa, para hacer un bloque plurifamiliar de apartamentos de lujo. Cuando digo apartamentos de lujo, pues el de 2 dormitorios es de 135 metros cuadrados y de ahí para arriba, ¿no? Gana esta propuesta interesante también por, en torno a un patio, genera los crecimientos para tener las distintas viviendas y entiendo que bastante elegante. También me llama la atención que si el gran lujo se va a vivir a un edificio de estos, no lo entiendo muy bien. Quizás que a lo mejor hasta los clientes actuales no los conozcamos. Estas cosas, por ejemplo, en Nueva York pasan, ¿no? Que lo plurifamiliar y el lujo está unido, ¿no? Pero bueno. En este caso, ¿qué ha sucedido? Este es el tercer premio, el segundo y el primero, que el promotor los ha puesto en contacto, les ha pedido que se alíen y están trabajando para construir la propuesta. Con lo cual, hemos dado un paso cualitativo adelante. Son equipos jóvenes, en este caso son españoles, excepto uno de ellos, y están trabajando en esta línea bastante interesante. Bueno, y ya termino. Como conclusión a estas cuestiones y viendo un poco imágenes de cómo es a día de hoy el Viria desde este centro humanista que decía John Hudson, las imágenes son desde allí, son relativamente actuales, de hace 5 años. El concurso consiste en una estrategia usada desde siempre como demostración de que existen múltiples soluciones a un problema. Todo concurso busca diversidad, innovación y frescura en las soluciones. El proceso de concurso introduce la cultura arquitectónica como valor añadido al integrar el jurado de prestigio, el diseño, la ordenación urbana y la arquitectura en el proceso promotor. Estos concursos se realizaron en 2 épocas distintas, pero existen puntos comunes entre ambos procesos y también concurren diferencias destacadas. Ambos concursos han sido concursos privados, con ausencia de la administración pública. Se busca rentabilidad y establecer redes de relaciones y promoción. Esto lo dota de fragilidad. El promotor privado huye de las soluciones ideales o inviables, aunque la alta gama podría contradecir este extremo. Aunque el promotor forme parte del jurado, no queda garantizado que la propuesta ganadora sea de su máximo interés. No siempre coincide el criterio del jurado de prestigio con el criterio del promotor. Al menos la terna ganadora se aproxima a la mejor solución buscada. Se hace muy complicado el conseguir la continuidad del proceso y que las propuestas ganadoras lleguen a buen fin. Sin embargo, los concursantes hoy día son muy sensibles a esta cuestión y buscan compromiso de ejecución que no es fácil de garantizar. Respecto al concurso del Viria, destacar que el promotor promueve el concurso apoyado en la Unión Internacional de Arquitectos. No había nada, todo estaba por hacer. Se concede, por tanto, la máxima libertad, así lo dicen las bases. Existía una urgente necesidad de ordenación y relación entre el paisaje y el urbanismo con el turismo internacional como vínculo, por lo que destaca la gran escala. Respecto al concurso de DOM 3, ya existe toda la reglamentación urbanística, toda existe en este momento, hasta los planes de ordenación del territorio. Se busca vincular a promotores con proyectistas. Con la crisis de 2008 aparece una alta necesidad de autopromoción. Esta necesidad no garantiza el desarrollo posterior, implica una cierta debilidad del promotor.
Se destaca la arquitectura y el detalle. Se incluye normativa vigente en las bases. Y por concluir, terminar ya, se ha producido, por tanto, un salto de lo general más próximo al paisaje a lo particular, más próximo a la arquitectura como objeto producto. Se ha evolucionado del paisaje al lugar concreto. Se trata de un interesante proceso de captación de buenas ideas y de establecimiento de redes, más allá de la materialización final de las mismas, aunque sería lo deseable. Muchas gracias por su atención.